Hay que hablar realmente de las religiones griegas, más bien que de la religión griega, para deshacerse de la impresión que hay una religión griega única. No es el caso. Pero ¿qué son los dioses? Son los dioses olímpicos, pero son mucho más dioses y entidades que normalmente nosotros no contamos como dioses. La Grecia no tiene algo como una organización de sacerdotes que dicen en lo que hay que creer. Hay santuarios comunes, hay fiestas comunes donde todos los griegos pueden participar independiente de la ciudad a la cual pertenecen. Entre Mundos, reflexiones y digresiones sobre historia, cultura y religión. Un podcast en español en donde María Elena García Peláez y Luis Javier López Farjat, profesores investigadores de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, entrevistan a académicos de diversas disciplinas para ahondar sobre el fenómeno religioso, cómo se ha desarrollado en distintos contextos y cómo ha influido en la historia de la cultura. El episodio de hoy, religiosidad en la antigua Grecia. ¿En qué creían los griegos en la antigüedad? ¿Cómo eran sus dioses? ¿Cuáles eran sus rituales y prácticas religiosas? ¿Cómo fue vista la religión por filósofos como Sócrates y Platón? Nuestro invitado de hoy, André Lax, nos habla acerca de ello. André Lax es profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana y profesor emérito de la Universidad de la Sorbona. Fue discípulo de Jean Paulac, entre muchas otras publicaciones sumamente relevantes para la filología clásica y la historia de la filosofía. Destaca la colección de fragmentos de los primeros filósofos griegos que editó en 2016 junto con Glenn Most. Esta enorme contribución apareció simultáneamente en 2 ediciones bilingües, la inglesa, publicada en 9 volúmenes por Harvard University Press, y la francesa, publicada por la editorial Fayard. Pues para comenzar el día de hoy, André, quisiera que nos contaras brevemente acerca de la importancia pedagógica de los poemas de Homero y de Hesíodo en la antigua Grecia. Voy a empezar con la noción misma de religión griega, porque parece simple, pero no es. Hay que empezar con la política, pero no la política en nuestro sentido, con la política en el sentido griego del término, que se relaciona con la noción de ciudad. Y no es la Ciudad de México, son ciudades griegas, pequeñas, pocos ciudadanos, y Grecia no existe como tal. Lo que existe en Grecia son ciudades. Y cada uno de esas ciudades tiene no su religión realmente, pero su manera de relacionarse con los dioses. Y la verdad es que la vida religiosa de los griegos está ligada en primer lugar con obligaciones políticas, en el sentido que las prácticas y las creencias de la gente están dependientes de la ciudad en la cual viven. Y hay muchísimas ciudades en Grecia. Nada más conocemos las más importantes. La más importante de todos obviamente es Atenas. Pero hay muchas otras. Por eso cuando uno habla de la religión griega, uno piensa inmediatamente a lo que se llama entre los especialistas algo como la religión cívica o la religión de la polis, que polis es la palabra griega que significa ciudad. Y entonces las creencias varían y las prácticas varían de ciudad a ciudad. Y eso uno podría concluir de eso que hay que hablar realmente de las religiones griegas, más bien que de la religión griega, para deshacerse de la impresión que hay una religión griega única. No es el caso. Hay religiones o prácticas y creencias religiosas que son muy diversas. Ahora,
Lo que sí es cierto es que todas esas creencias y prácticas se relacionan con dioses que son más o menos comunes a todos los griegos, por lo menos los más importantes de los dioses. Porque hay muchísimas dioses también. Voy a platicar más adelante sobre el número de dioses que los griegos tienen. Son innumerables. Es fantástico, es difícil de entender. Pero más importante de entender por qué los dioses son tantos, lo que se llama normalmente el politeísmo griego. Vienen no de textos religiosos, pero de textos, digamos, poéticos, de Homero y de Hesíodo, que son los dos poetas más importantes de la Edad Arcaica, y no solamente son los poetas los más importantes, pero son el fundamento de toda la cultura griega. Es decir, no hay un griego que no conoce a su Homero y a su Hesíodo. Es lo que los niños aprenden en la escuela, aprenden a leer con Hesíodo y Homero, conocen todos los episodios. Y entonces, cuando uno quiere empezar a entender a la religión griega, hay que empezar con Homero y Hesíodo. ¿Y por qué? Y los griegos mismos sabían eso, porque hay un texto muy, muy famoso del historiador Heródoto que dice que Homero y Hesíodo dieron su teología. Él no dice teología, él dice teogonia, el nacimiento de los dioses. Porque en Homero lo que encontramos son los dioses que normalmente conocemos. La mayoría de esos son los así llamados dioses olímpicos y son los grandes dioses de los griegos: Zeus, Hera, su mujer, Artemis, Ares, Hades, Poseidón, lo que normalmente se sabe que son dioses griegos. En Homero, los dioses son actores de la historia que Homero está contando en la Ilíada, es la presa de Troya, y actúan a favor de un campo, del otro campo, aparecen en el campo de batalla, se manifiestan, y entonces son realmente actores del juego, del gran juego. En Hesíodo es un poco diferente, porque Hesíodo tiene la intención específica de contar lo que se llama la genealogía de los dioses. Y esa genealogía es muy sistemática. La historia que cuenta Hesíodo también es una historia, pero no es un episodio de la historia humana, como la presa de Troya o de la guerra de Troya. Es realmente cómo el mundo nació y cómo se organizó bajo o gracias a la victoria de Zeus sobre las fuerzas malas o antitéticas o monstruosas. Y tenemos como una genealogía muy extendida de los dioses. Pero ¿qué son los dioses? Son los dioses olímpicos, pero son mucho más dioses. Y entidades que normalmente nosotros no contamos como dioses. Por ejemplo, la tierra, para empezar, es un dios. Los ríos son dioses. Las montañas son dioses. Pero también lo que llamaremos nociones abstractas, como justicia, como venganza, como ley. En fin,
ven que el mundo de los dioses griegos ya se extiende mucho más para allá de los dioses, digamos, oficiales o olímpicos que encontramos en Homero. Y en Homero también la justicia aparece como una diosa, pero realmente es en Hesíodo que vemos, donde vemos el campo extendido de la divinidad o de las divinidades en el mundo griego. Y todo eso forma parte de la religión griega. ¿En qué consisten, por ejemplo, el culto cívico o estos rituales oficiales, digamos, que tiene cada polis, cada ciudad-estado, digamos? Hay una distinción que hacer en ese, dije al inicio, prácticas y creencias. Entonces, creencia no es una buena palabra realmente, porque lo en consiste las creencias son las historias que se cuentan a propósito de los dioses, las historias que están ligadas con un dios particular, con la vida de Zeus y sus tantas mujeres, la vida de Artemis en el bosque cazando a sus animales, la vida de Apolón, etcétera, etcétera. Y hay múltiples historias. Y no son exactamente creencias, ¿bien? No es la cuestión de creer en un Dios, es nada más repetir o apoyarse en historias tradicionales que se cuentan a propósito de los dioses, y es lo que se llama un mito. El mito griego es nada más la historia que implican a los dioses. Entonces hay los mitos, y esos mitos, como están ligados a una ciudad particular, varían de ciudad a ciudad. Entonces no hay una historia sobre Apolón o una historia sobre, pero hay como mitos que compiten entre sí, como compiten las ciudades, quieren distinguirse. Y entonces cada uno tiene sus pequeñas historias que se cuentan de generación a generación y que asegura como la identidad o forma parte de la identidad de una ciudad dada. Y al lado de las creencias o de los mitos, de las historias que se cuentan, hay los ritos. Y los ritos son también muy diversos. Entonces hay rasgos comunes. El rasgo más común es el sacrificio. Es el sacrificio de un animal, pero en el sacrificio del animal a los dioses hay una historia muy divertida, como del primer sacrificio que fue hecho por Prometeo, el dios que da el fuego a los hombres, y hay una trampa, porque al sacrificar el animal, lo que los dioses reciben del animal es el humo de la grasa del animal, mientras que los humanos se quedan con la parte más valiosa del animal, que es la carne, obviamente. Pero en esa historia también se ve la importancia de la relación entre religión y comunidad, porque después del sacrificio del animal hay consumición de la carne, y la consumición de la carne es como la comunidad de los ciudadanos reunidos en una comida común. Entonces, la comida es un acto político, y naturalmente hay huellas de eso en nuestras prácticas también, pero en las prácticas modernas, pero en Grecia tiene una importancia mucho más evidente y directa. Hay muchos otros ritos infinitos, como relacionadas con el fuego, relacionados con el agua, relacionados con el vino, relacionados con muchas cosas. Son gestos obligatorios también
que forman parte de las costumbres y de la tradición. ¿Podrías hablarnos un poco más de esta otra perspectiva de la experiencia de lo divino? Es totalmente normal que, dado que la religión griega de manera general es una religión cívica, como dice, como ligadas a los rituales de una ciudad particular. Lo que no mencioné, que quiero mencionar entre paréntesis, que así se explica, por ejemplo, el proceso de Sócrates y la condenación a muerte de Sócrates. Una de las acusaciones que se llevaron en contra de Sócrates es que él no creía en las divinidades de la ciudad de Atenas. Es nada más para ilustrar el hecho de que las creencias en las tradiciones y el respeto de las tradiciones de la ciudad es un criterio muy, muy, muy fuerte. La religión cívica es nada más una parte de la relación con los dioses. Hay festivales comunes, hay santuarios comunes, hay fiestas comunes donde todos los griegos pueden participar independiente de la ciudad a la cual pertenecen. También quiero mencionar, dado que estamos hablando de religión, que los oráculos también son una manifestación como de la unidad de los griegos, porque todo griego puede acudir a un oráculo. Hay muchos de esos. El más importante es el oráculo de Delphi, y preguntar sobre cosas o bien importantes, como voy a vencer en esa guerra, o bien preguntas de curiosidad, como el personaje el discípulo de Sócrates que va a Delphi para saber si realmente Sócrates es el más sabio de todos los hombres humanos. Entonces los oráculos responden a cada tipo de pregunta que te viene a la mente, y es naturalmente una respuesta divina. Del otro lado hay lo que mencionaste, es los misterios. Y los misterios son otro tipo de relación a los dioses, que va con un tipo completamente diferente de actitud o de atención y de esperanza. Entonces son cultos de sociedades secretos. Los misterios más importantes están ligados a una creencia que nosotros llamamos religiosa, pero que no era necesariamente ligada con la religión, que es una creencia en la sobrevivencia del alma. Entonces, que es una idea más o menos completamente extraña a la religión griega tomada por sí misma. Entonces, esa idea de la sobrevivencia del yo o del alma, la preocupación para y yo, ¿qué va a pasar? Que no es una cuestión de la religión cívica. La religión cívica está basado, habrán entendido, en acciones que conciernen la vida cotidiana. Yo creo que sería muy interesante que platicaras un poco de lo que sabemos acerca de los pitagóricos y de lo que sabemos de Platón a este respecto, ¿no? ¿Cómo abordan el tema de la inmortalidad del alma? Es probable que los filósofos pitagóricos, como al inicio, al final del siglo VI, al inicio del siglo V, están ellos mismos como bajo la influencia, o que tienen en cuenta
las ideas que se perciben a través de los misterios. Entonces, en particular, el tema de la sobrevivencia del alma aparece, digamos, en los círculos filosóficos antes de Platón, y son los primeros que tienen ideas a propósito de eso. La verdad es que se sabe poco, pero sí, la creencia está de la transmigración de la sobrevivencia y la doctrina de la transmigración de las almas, que obviamente es también común a otras culturas como en India. Sí, aparecen en Grecia y está retomada por Platón, y Platón es el filósofo que las desarrolla de manera más visible. Conocemos mucho sobre eso, es un tema que él aborda en muchos de sus diálogos, y a partir de Platón, la creencia en la inmortalidad del alma se vuelve un tema filosófico. Hay filósofos que son a favor, hay filósofos que son en contra, hay un debate, y finalmente es uno de los puntos más importantes por lo cual Platón, digamos, fue salvado por el cristianismo, porque había como un fundamento filosófico a la creencia en la inmortalidad del alma. Los filósofos, en un momento dado, al inicio de la filosofía griega, realmente empezaron a preguntarse sobre los dioses griegos, que son dioses muy curiosos, porque no solamente hay ríos y justicia entre ellos, pero también porque hacen cosas que normalmente los dioses no deberían hacer. Se comportan exactamente con los más bajos de los humanos, y peor porque tienen el poder de hacerlo. Y entonces hay un movimiento filosófico que es realmente un movimiento de purificación progresivo de todos los rasgos que están contenidos en los mitos griegos, que se piensa no son compatibles con la eminencia de los dioses. Entonces hay una purificación del concepto de Dios. ¿Qué debe ser un Dios? Aparte de eso, porque realmente la única diferencia entre dioses y humanos en Homero son que los dioses son inmortales y más fuertes. Pero aparte de eso, tienen todos los vicios y todos los debilidades de los humanos, ¿no? Eso es un movimiento filosófico que empieza con el inicio de la filosofía griega prácticamente, y hay una transformación de la noción de divinidad. Y entonces eso se ve en todos prácticamente los filósofos presocráticos, en Sócrates mismo. Puede ser que hay conflicto entre esa purificación, de manera paradójica, entre esa purificación y las exigencias de la ciudad, como se ve en el caso de Sócrates, que tiene una idea bien alta de la divinidad, pero que no es exactamente que no corresponde exactamente a las creencias de la ciudad. Y finalmente, hay un tercer aspecto que también es importante, que es que la filosofía misma tiene ambiciones muy altas, y una de las ambiciones se manifiesta en la retoma del esquema de la iniciación mística o de la iniciación secreta. Y entonces en Platón se ve muy bien cómo la filosofía misma se vuelve el objetivo de la
de la práctica de la filosofía. Entonces practicas la filosofía y practicar la filosofía es como una purificación intelectual, pero también física, y esa purificación te lleva a un estado que es un estado de iniciación con la revelación del misterio supremo, que es en Platón la idea del bien. Y entonces obviamente no son los mismos objetos que en los misterios religiosos oficiales, pero es la misma estructura. Entonces, por todos lados, la religión tradicional y la crítica a la religión tradicional es muy importante para la construcción de la filosofía misma y finalmente para la historia de la filosofía y de la religión misma. El esquema de la iniciación, hay dos partes en la obra de Platón. Hay los escritos que tenemos y los diálogos de Platón, que son una maravilla, y hay lo que se perdió, y lo que se perdió era la enseñanza oral de Platón. Los cursos, las clases, las discusiones que tenían adentro del pequeño círculo de sus discípulos, que cuentan entre los filósofos mayores de Grecia, entre otros Aristóteles. Entonces Aristóteles fue discípulo de Platón durante 20 años antes de separarse de él. Y lo que se decía en esas clases, conocemos muy poquitos trozos de eso, exactamente paralelo a conocemos muy poco de lo que pasaba en los misterios religiosos, pero sí conocemos algo, y no voy a extenderme en eso, pero era como la doctrina secreta, entre comillas, de Platón. No era secreta en el sentido de que era secreta, pero era la doctrina que no se divulgaba al exterior de los que estaban capaces de entender, que era el público muy restringido de los que habían pasado mucho tiempo con Platón mismo, y eran problemas de matemática, de la relación entre las formas y el mundo sensible, cuestiones como técnicas que no son abordables para el público. Y entonces la iniciación es una iniciación a cuestiones como especializadas, digamos. Y no hay nada estático en eso, nada más quizás que finalmente lo que a Platón llega es, como lo dije brevemente, la idea de la forma o de la idea suprema, que es la forma del bien. No, eso es muy, digamos, racional, aunque llega a algo como una intuición, y la intuición tiene algo de místico en un sentido u otro, pero no es obviamente el misticismo del misticismo o el extatismo del extatismo. Por otro lado, Platón tiene un proyecto político, y entonces hay la república, hay las leyes, él tiene una nueva idea de cómo se debe organizar las ciudades, y obviamente adentro de esa organización de la ciudad que es revolucionario en sí mismo, él deja un lugar muy importante a la religión, porque la religión tradicional, la religión cívica, es la manera en la cual los ciudadanos pueden participar a las verdades filosóficas sin estar filósofos ellos mismos. Entonces, la religión, hay una religión como reformada, ¿no? Que
que absorba muchas tradiciones, especialmente de Atenas y de Esparta, en el caso de Platón, o más tradicionales, pero que reviden todas esas creencias de manera a adaptarlas a las exigencias de la ciudad platónica. Entonces hay una racionalización de parte de Platón que va en las dos direcciones, en racionalización filosófica y una racionalización religiosa. Pero los platonistas, y con eso voy a acabar, con los discípulos de Platón más tardíos, los así llamados neoplatónicos, añaden una dimensión que va más en tu dirección, en cómo recuperar, digamos, la exaltación o el misticismo o lo que se puede llamar la experiencia religiosa adentro de un marco filosófico platónico, y eso se hace de manera muy simple, porque Platón es un racionalista, pero es un racionalista que piensa que hay dos como caras de la razón. Hay una razón discursiva que argumenta, y hay una cara, una dimensión más que entienda. Entonces hay los argumentos y hay el entendimiento. Y el entendimiento es más arriba que el argumento. Y entonces cuando uno va más para allá del argumento, uno se encuentra en un estado que quizás no es extático, pero que hay algo que va más para allá del argumento filosófico. Y ese lugar ese espacio es un lugar donde hay como la posibilidad de una experiencia religiosa, y los neoplatónicos como Plotin y Proclus, que piensan son discípulos fieles a Platón, que no es el caso, pero es otra cosa. Sí son espíritus religiosos en un sentido mucho más fuerte y mucho más visible de lo que pasa en Platón mismo. Pues muchísimas gracias, André, por esta conversación. Creo que nos ayudas a dar un panorama un poco más claro y muestras a la vez la complejidad que tiene el fenómeno religioso en la Grecia antigua, que trasciende y que va mucho más allá de lo que comúnmente ubicamos, que son los dioses olímpicos y, digamos, algunos de los mitos pues más conocidos. Creo que nos quedarán algunas conversaciones pendientes. Pienso, por ejemplo, en la teología de Aristóteles y, por supuesto, en la manera en que los neoplatónicos van a retomar buena parte de lo que Platón ha trabajado, pero también que van a asimilar ya a un contexto, digamos, histórico, político e incluso religioso de la época muy distinto al que tenía Platón, y creo que también podría ser una conversación que nos podría dar para otros episodios. Entonces te agradezco muchísimo, André, y pues estamos en contacto. De nada. Gracias.